propia autoridad. Ahora, Padre, te damos gracias porque nos permites en esta noche reanudar este estudio del libro de los Hechos. Bendícenos, ayúdanos a poder discernir de manera correcta, ilumínanos de tal manera que no haya dudas a través del estudio de tu palabra y que todo este conocimiento, Señor, nos sirva tanto para edificación personal como para poder compartir con las personas que aún no te conocen, Señor, tu gran salvación, tu gran poder, tu gran palabra. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se dispone a estudiar, que se dispone a meditar y reflexionar en tu palabra. Y yo sé que ahí hay bendición, crecimiento, vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, ya vimos los primeros 5 versículos del capítulo 1. Estuvimos analizando una introducción del libro de los Hechos, escrito por Lucas, más o menos en el año 6:2. ¿Qué más? El versículo 4:12 que vamos a ver hoy. Y bueno, estuvimos hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, acerca de esta situación, ¿vale? Bueno, estamos aquí en el 6 y 7. Pues simplemente recuerden que los discípulos aún están confundidos, están en una situación de espera del Mesías, aunque ya vieron la resurrección, aunque ya estuvieron más o menos recibiendo la explicación de Jesús. ¿Cuánto tiempo? Después de la resurrección, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos días? 40 días recibiendo instrucción, explicándole la profecía y demás. Y después de todo eso, como Tizoc, ¿qué vas a hacer? Casarme con la niña María. ¿Sale? O sea, no entendían. Les pregunta, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué están preguntando? Sí, el Mesías es un Mesías político, por eso cuando venga el anticristo, un político militar, van a recibir a ese Mesías engañador. Pero resulta que no era esta la idea de Jesús el Mesías, el que vino a nuestro mundo de esa manera. Entonces Jesús les responde, a ustedes no les toca saber ni los tiempos, que son periodos, que la palabra griego es cronos, o momentos específicos del cumplimiento de la promesa de Dios, como el derramamiento del Espíritu Santo, etcétera, que ya había una promesa específica. Y luego él les dice, ni los tiempos ni las ocasiones, que son eventos, y ahí hay otra palabra que se usa para el tiempo, es kairos, situaciones que marcan los acontecimientos del fin de los tiempos. No les toca a ustedes ni saber los tiempos ni las ocasiones, que solamente el Padre sabe. La misma respuesta que ya había tenido antes, el día y la hora, nadie la conoce, solamente el Padre. Entonces tenemos ahí esta situación muy sencillo, no hay complicaciones, pero vamos a complicarnos más. Versículo 8. Pero recibirán, pero no les toca a ustedes no saben. Dios, cuando disponga, hará las cosas. Pero lo que sí les puedo decir, dice Jesús, recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un versículo que podemos aprenderlo de memoria, ¿sí? De memoria. La palabra poder aquí es dunamis o dunamis. Es una fuerza sobrenatural que representa un milagro. ¿Cómo es posible que recibamos el poder? Dice, ustedes recibirán poder. Ese poder, de ahí viene la palabra de dunamis, la palabra dinamita, ¿verdad? De ahí viene la palabra dinamita. Entonces, ese poder que se expande, que es un poder que no se puede detener con fuerza humana. Y luego está otra palabra, testigos, que es martus. De ahí viene la palabra mártir, que es dar testimonio y estar dispuesto a morir por ese testimonio. Es decir, yo soy testigo de que esa persona mató a la otra, pero esa persona
tiene poder. Dice, si tú hablas, te mueres, ¿no? Si tú hablas, te mueres tú y tu familia, ¿no? El que da testimonio, entonces dice, no, entonces yo no sé nada, ¿no? Usted vio un homicidio, la persona A mató a la persona B, y la persona A dice, si tú hablas, te mato a ti y a tu familia. ¿Serías testigo? Es un hombre poderoso y matón y malo. Entonces un mártir es ese, dar testimonio y estar dispuesto a morir por ese testimonio, ¿sí? Entonces, por eso es la idea de el ser cristiano y ser testigos de Cristo, es estar dispuestos a morir por Cristo. Pero no una muerte, ay, sí, mátenme, no, sino morir en el sentido de renunciar a ti, de crucificarte a ti o identificarte con Cristo y dejar que Él reine y Él viva en ti o a través de ti. Muy bien, pues este versículo es un versículo, es el versículo clave de nuestro libro de los Hechos. Es un versículo que nos habla, precisamente el título de todo el libro, yo le quiero poner poder y crecimiento. Poder y crecimiento, el poder del Espíritu Santo y el crecimiento de la iglesia. De eso trata el libro de los Hechos. Cómo el Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes y estos dan testimonio de esta manera, en orden. Hay una manera ordenada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros visualizar nuestro Jerusalén? Porque hablando de la situación geográfica en la que se encontraban, es de esta manera. Está Jerusalén, a unos kilómetros está Samaria, o más bien Judea, perdón. Judea es la región de las ciudades alrededor, a unos kilómetros está Samaria, y luego tenemos pues otras naciones, otros países. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar nuestra Jerusalén? ¿Cómo podemos nosotros identificar estas personas cercanas? ¿Quiénes son estas personas cercanas? Familia, vecinos, amigos, compañeros en el trabajo, etcétera. Los que regularmente están cerca de nosotros o estamos cerca de ellos y que podemos tener contacto y relación. Esa es tu Jerusalén. Ustedes me serán testigos en su Jerusalén, ¿sí? En su Jerusalén. Entonces, ese es el primer círculo, lo primero que tenemos que hacer, porque hay muchos que quieren ser testigos directamente hasta lo último de la tierra, pero no quieren ser testigos en su Jerusalén. Es decir, sienten un llamado para predicar, para ser misioneros, para ser líderes, para ser pastores, se capacitan en seminarios, se hacen muchas cosas, pero nunca han tenido un discípulo. Aquí, nunca han ganado, bueno, nosotros no ganamos a nadie, nunca han sido instrumentos de Dios para que Dios alcance a personas cercanas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Nunca han servido en la iglesia. Conozco seminaristas que están estudiando la licenciatura en teología y nunca han estado en un ministerio en una iglesia local. ¿Se imagina usted eso? O sea, quieren cosas grandes, pero en su Jerusalén abandonada. Entonces el testimonio. ¿Y quién es el que nos conoce más? La esposa, los hijos, nuestros padres, hermanos. Ahí es donde debemos ser luz, testimonio y ser los mártires, ser los que servimos en esa zona. Después, obviamente, ¿qué viene alrededor? Pues personas un poco más lejanas, ¿verdad? A lo mejor otra colonia, que haya algún tipo de relación con nosotros, familiares de los familiares, en el trabajo, alguna otra empresa cercana que tenga algún contacto. Ahí puede ser nuestra Judea, otro círculo más lejano. La comunidad, el país. Nuestra Judea puede ser nuestro país, estados de la República, ¿no? Otros estados. Nuestro Samaria, otros países tal vez del mismo idioma, países latinos, donde podemos ser misioneros, donde podemos ir a Cuba a hacer obra evangelística y social.
donde podemos ir a otros países con más necesidad que México, o tal vez la misma necesidad en el sentido y espiritual, y poder ser misioneros en esas zonas. En Europa, pues la única es España, ¿no? Donde podemos nosotros comunicar, que no haya tanto conflicto. Nuestra Samaria, naciones. Y luego, lo último de la tierra, podemos pensar, pues, esas naciones o lugares o países donde no se ha alcanzado, no hay un evangelio muy claro y no hay esa posibilidad de que ellos puedan conocer de Cristo. Entonces, tenemos aquí esta parte. Entonces, el libro de los Hechos nos va a narrar la manera como el evangelio se va extendiendo en Jerusalén, la primera iglesia de Unifam de Jerusalén, se llamaba Unifam Jerusalén, la primera iglesia de Jerusalén, de los cristianos, y luego cuando viene una persecución, cómo va avanzando hacia otros. Es más, en el capítulo 2 vemos también que de diferentes países estaban ahí para celebrar las fiestas, y ahí escucharon, y ahí fueron alcanzados y escucharon de Cristo. No se llamaban cristianos. Y luego vamos a ver cómo los samaritanos, este pueblo enemigo de los judíos, o sea, no se querían, y de alguna manera cómo es alcanzada Samaria, cómo es derramado el Espíritu en Samaria. Va a estar muy interesante esa parte. Y luego el apóstol Pablo, en sus 3 viajes misioneros, los vamos a analizar, los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, a qué iglesia pertenecía, quiénes eran sus líderes, cómo lo enviaron el primer viaje, con quién fue, qué hizo, cómo regresa a rendir cuentas, una rendición de cuentas a su iglesia, a sus líderes, y cómo respetaba al liderazgo de Jerusalén, aunque él no era de Jerusalén, él era de Antioquía, pero él respetaba a las autoridades que estaban en Jerusalén. Y luego su segundo viaje y su tercero, etcétera, ¿sale? Evangelismo, misiones mundiales, misiones foráneas, misiones locales, etcétera. Tenemos todo absolutamente discipulado en Hechos 1:8. Poder de Dios para ser testigos. El poder de Dios para ser testigos. Poder y crecimiento. Poder y crecimiento. No podemos tener el poder de Dios y decir que no hay crecimiento espiritual en uno, o no hay crecimiento espiritual de parte mía hacia otras personas. ¿Vale? Entonces, ahí está. No les iba a decir preguntas, pero mejor al final, si hay preguntas, apúntenlas, ¿sale? Porque vamos a ver otros temas muy interesantes. ¿Ya acabamos? Ya acabamos, entonces ya preguntamos. Ya acabamos. A ver. Acá estábamos. Aquí. Documentos, ¿dónde están los? Aquí están. ¿Ahí estamos? Ahí está. Ahí no. ¿Capítulo 1? ¿Qué pasó? El 9 es el versículo 9. Ah, sí, ¿verdad? Ya. Ah, estamos en el 1-2. En el 1-9. Sí, digo, pero... Ah, sí, cierto, en el 1-2. 9 al 11. Después de decir esto, ¿qué dijo Jesús? Que no esperaran al Espíritu Santo. Después de decir, acabo de decir. Sí, de todo. Que sean testigos. Ajá, recibirán poder después de decir esto. Y mientras ellos le veían, fíjate, todavía estaba Jesús en la tierra, estaba platicando con ellos, cuerpo glorificado, ya 40 días había estado con ellos, y mientras ellos le veían, él fue elevado, y una nube le recibió ocultándole de sus ojos. Y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, mientras él se iba, he aquí 2 varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, y les dijeron: hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. Tenemos entonces que Jesús, ya cuerpo glorificado, platicando con ellos. Para los que digan que después de que tenemos cuerpos glorificados no vamos a poder relacionarnos con los pecadores
con los humanos todavía que no tienen cuerpos glorificados. Jesús tenía un cuerpo glorificado. ¿Comía? ¿Sí comía? Sí. Esos 40 días me imagino que dormiría. ¿O qué pasaría con ese cuerpo glorificado? Comió. Bueno, nada más vemos que comió. Enseñó. Se presentó a los apóstoles. Les dijo: tóquenme, toquen mis manos. Vean mis manos y tóquenlas. Toca mi costado, Tomás. Le dijo: tócame. ¿A quién más? Se le echó a los pies, pues lo tocó, se rindió a sus pies. Pero antes de ser glorificado, cuando resucitó, ¿se acuerdan unas mujeres que venían al sepulcro y quisieron abrazarlo? ¿Y qué dijo Jesús? Todavía. No me toquen, porque aún no, ¿qué? No he subido con mi Padre. Por eso es bien interesante cuando los dos delincuentes que mueren con él, Jesús les dice: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo a uno. Pero pasaron 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Sí o no? Sí. Antes de que eso, entonces, ¿dónde está el paraíso? ¿Arriba Es que o abajo? Estaba abajo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿arriba o abajo? Entonces, el paraíso era conocido como el seno de Abraham y demás. Es bien interesante. Pero bueno, tenemos aquí un cuerpo glorificado. Aquí lo interesante es la palabra nube. Nube representa la gloria de Dios. La nube lo cubre, lo tapa. Dice que una nube le recibió y le ocultó. La nube en el Antiguo Testamento, un judío, cuando escuchaba la nube lo cubrió. Inmediatamente pensaba, cuando Moisés tenía el encuentro y estaba en la presencia de Dios, y la nube bajaba y le cubría. ¿Sí? Entonces, un judío conocedor de la Biblia, de la Torah, de todo esto, los escritos, los salmos y demás, cuando hablaban de nube, que una nube le cubrió y le recibió, es la gloria de Dios, es algo divino, es algo más allá del ser humano. Entonces una nube le recibió ocultándole a los ojos. Y ahí estaban estos, ¿quiénes serían? Estamos hablando de ¿cuántos? ¿Los 12? ¿Los 11 pues? ¿O los 120? 120 podría ser. El número 120 es representativo porque había un requisito en esa época para formar una congregación y tener una sinagoga judía, y el número era 120. Pero bueno, dice que 2 varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos, al igual que la nube. Varones con vestidos blancos, ¿a qué se refiere? Varones con vestidos blancos. Cuando nació Jesús, se apareció Gabriel. Cuando Jesús se fue al desierto y fue tentado por el diablo, dice que vinieron ángeles a consolarle. En Getsemaní, después de orar, dice que vinieron ángeles a fortalecerle. ¿Dónde más vemos los ángeles? En el anuncio. ¿Con quién? Con Abraham. No, bueno, con Jesús. Sí. En la vida y ministerio de Jesús. Su nacimiento, ¿no? Su nacimiento, ¿no? Tenemos varios momentos. ¿Dónde, Rey? Yo pienso que también fue cuando pusieron su cuerpo de Jesús. También un ángel estaba ahí. Un ángel, ¿no? Alusándole a... Sí, un ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En su resurrección, ¿correcto? Cuando nació también. ¿Dónde? Cuando nació. Sí, nacimiento, resurrección, ascensión. Vemos aquí el movimiento de los ángeles. Pero esto de varones con vestidos de blanco, tenemos ahí algo interesante, ¿vale? Por eso hay una interpretación. O sea, ahí no dice que son ángeles. ¿Ahí dice que son ángeles? No, dice que son varones. No, dice vestidos de que, blanco. entonces, para los conocedores de Biblia, para los que interpretamos en un conocimiento previo de toda la Biblia, decimos: estos varones vestidos de blanco, ¿quiénes son? Ángeles. Para nosotros es muy obvio. Una persona que no conozca de la Biblia, que no conozca de Cristo, ahí dice que son 2 varones vestidos de blanco, ¿vale?
Entonces, cuando usted esté haciendo exégesis, cuando estén haciendo un examencito, le digan, ¿eran ángeles o eran varones vestidos de blanco? ¿Qué eran? No, varones vestidos de blanco. El texto, usted váyase al texto. Ahí no dice, un experto en Biblia, ahí no dice que son ángeles. ¿Por qué me dices? Pues entonces tú sacas otros textos de la Biblia donde dice que venían vestidos de blanco, blanco resplandeciente, que se aparecieron en el cielo y demás. Y entonces por eso interpretamos que estos dos son ángeles. Pero ahí no dice el texto. ¿Vale? Y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan mirando? Así como este Jesús fue tomado en las nubes al cielo, asimismo la promesa de la segunda venida. La manera, ¿cómo va a venir? ¿Cómo va a venir Jesús? En las nubes. ¿Dónde dice eso? ¿Lalo? No dice ahí, pero también en Apocalipsis. Ajá, pero ¿qué pasa aquí? Capítulo y versículo. ¿Dónde dice que vendrá en las nubes? ¿El caballo blanco? Ahí dice que descenderá del cielo. No entiendo. Sí, habla. Pero el pasaje clásico del arrebatamiento, el clásico que no podemos hablar de la segunda venida si no vemos ese pasaje. ¿Cuál? Ajá. Primera los Tesalonicenses 4, 17, 18. ¿Cómo qué dice? A ver, díganme qué. ¡Ay, escatólogos! ¿Dónde están los de escatología? ¿Qué dice, Carol? ¿Qué dice? Primera los Tesalonicenses 4. Que dice que, quiero decirles un misterio, ¿no? Así como Aquí que la Virgen concebirá. en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? No. En una nube, todo ojo lo verá. No. ¿Cómo en una nube? Tesalonicenses Ese. somos nosotros, Está los bien. que dice? los que han Espérame. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y luego? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿En dónde? Nubes. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre. Pasaje clásico, arrebatamiento, segunda venida de Cristo. Y también Apocalipsis 19, ¿qué dice el caballo que viene? Ah, ¿no lo buscaste? Ay, híjole. No, digo para reforzar, claro que sí. Bueno, entonces está muy claro aquí la promesa de la segunda venida. No hay dudas, no hay algún asunto. Si tienen ahorita me lo comentan. Vamos a ver, versículo 12. Entonces volvieron a ¿dónde? ¿Dónde estaban? ¿Dónde se fue Jesús? En el monte de los olivos. ¿Y en Jerusalén? En el monte de los olivos. Porque cuando regrese, va a regresar al monte de los olivos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino como de ¿cuánto? O sea, Jerusalén, en el aposento alto donde se estaban quedando, estaba como a 1 kilómetro del monte de los olivos. Y cuando entraron a Jerusalén o a la casa, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón el celote, y Judas hijo de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos de él. Bueno, tenemos entonces aposento alto, parece que es la casa de Juan Marcos. Vamos a ver en Hechos, me parece capítulo 12, que meten a la cárcel a Pedro, ¿se acuerdan? Sí. Y que están reunida la iglesia en una casa de María. Parece que María es la mamá de Juan Marcos, el que se fue de misionero con Pablo y que lo abandonó y que se pelearon. Y parece que están en casa de María. El aposento alto era un lugar de una casa grande, una casa para haber 120 personas, una casa grande, pero en la parte alta, en la parte no donde dormían ni nada, sino en la parte alta. Tenemos la lista de los apóstoles. Esta lista, hay varias listas de los apóstoles en los evangelios y hay varias listas de sus nombres, pero aquí está diferente. Parece que Lucas presenta la lista
en el orden como van apareciendo los personajes en el libro, y los que más aparecen, o los que aparecen, es Pedro, es Juan y es Jacobo. De ahí creo que no hay ningún apóstol que aparezca después. Bueno, más que a Jacobo. Sí, bueno, sí, Jacobo sí lo dije, ¿verdad? Porque lo mata Herodes. Bueno, vamos a ver eso en la lista. Última mención aquí para los amantes de María. La última mención de María es aquí. Dice, estaban con las mujeres y con María, la madre de Jesús. No se vuelve a mencionar a María. ¿Sí? Entonces el centro no es María, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, el mensaje de Jesús a través del poder del Espíritu, y todo lo que está haciendo. Jamás se vuelve a mencionar que fue por María alguna cosa. Y dice que estaban y con los hermanos de él. ¿Quiénes son los hermanos de él? De Jesús. Entonces, hijos de María, no primos, ¿verdad? No primos, no, nada de eso, son hermanos, hijos de María. Entonces tenemos que la familia de Jesús le llamaban loco, le decían que onda contigo, se avergonzaban, que no creían al mensaje, pero después de la resurrección vemos que la familia está con Jesús. No se menciona al Padre, no dice la Biblia qué pasó con José, al parecer murió, no sabemos en qué circunstancias, pero ya no estaba José desde los evangelios, ¿vale? ¿Ahí estamos? Vamos a ver, ¿qué pasó con Judas? En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que reunidos eran como 120 personas, y dijo, ¿120? ¿Estamos hablando? 120. Hermanos, era necesario que se cumplieran las escrituras, en las cuales el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado con nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este, pues, adquirió un campo con el pago de su iniquidad, y cayendo de cabeza se reventó por en medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó a ser conocido por todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue llamado en su lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Judas murió ahorcado o se cayó en un despeñadero y se destripó? ¿Qué pasó? Yo pienso que la cuerda con la cual se ató se rompió y se cayó de cabeza. O sea, sí se suicidó. Pues Yo creo que se suicidó de cabeza. ¿Por qué? ¿De dónde sacas tu teoría? es que yo pienso que cuando dice la palabra que se ahorcó ¿A dónde dice? en un árbol. A ver, ¿aquí en ese texto? No, más atrás, ¿no? ¿De Hechos? Creo que es en Mateo, me parece, no me acuerdo. Mateo dice que se ¿Sí? ¿A dónde? Mateo 22. Más evidente no puede ser, ¿verdad? Más evidente. ¿Dónde? ¿Qué Mateo? ¿Qué capítulo? ¿Qué versículo? Mateo 27, 3 al 8, ahí está. Vamos a ver qué dice, ¿no? Sí. Hay que ser contundentes con... A ver qué dice Carlos. Cuando ¿Lo leo? Judas, el que lo había traicionado, vio que había condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los líderes religiosos. He pecado, dijo, porque he entregado a muerte a un inocente. ¿Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron, allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de ahí. Luego fue y se ahorcó. Ándale, luego fue y ¿qué hizo? Se ahorcó. La Biblia dice que se ahorcó. ¿Y aquí qué dice? Aquí no dice que se ahorcó. Aquí simplemente ¿qué dice? Que se cayó. Y se ¿Eh? repartió. Porque es conocido que este pues adquirió un campo con el pago de su iniquidad y cayendo de nada más dice, cayendo de cabeza, se reventó por el medio, o sea, se reventó él, no la cuerda, ¿o sí? ¿Por qué se reventó? Él, porque Y dice todas que- sus entrañas se derramaron. ¿Quién se reventó? ¿Él o la cuerda? Yo me imagino, no, la verdad no dice, pero yo me imagino así, ¿no? Sí, bueno, no es imaginación. Dice Mateo que se ahorcó. Se ahorcó. Y aquí está diciendo que se cayó. Ajá. O sea, no es tu imaginación. Es simplemente une la información.
Uniendo Uno. los dos textos, Ajá. no Se ahorcó, no se podría ver se ahorcó de esa y manera. luego en la rama o la cuerda o algo y se cayó. Y obviamente lo que dice aquí, ¿verdad? Se partió y sus entrañas se esparcieron ahí. Tal vez cayó en rocas O algo así. o no sé, no sabemos, algo filoso. Su intención era ahorcarse, ¿no? Sí, pero él vendió o entregó a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Se arrepintió? Sí. Sí. Bueno, algunos dicen le remordió la conciencia nada más. Es que Sí, no se remordimiento. porque, bueno, no dice que se haya arrepentido porque no fue al Señor. Exacto. Fue un remordimiento Es que- nada más. es que aquí dice- Una cosa distinta es arrepentimiento a remordimiento. Aquí dice en el 3 de Mateo 27, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Arrepentido de lo que había hecho y fue con los líderes religiosos. Y le Sí, dio el dinero. Y les entregó. y les entregó, pero no fue a Jesús arrepentido como Pedro en un momento dado, Exacto. para ser restaurado, Ujú. ¿no? Con otra oportunidad. La Reina Valera 2015 dice remordimiento. En Mateo, Sí, en lugar de arrepentir, se sintió arrepentido. Sintió remordimiento, sí, porque es más la idea. Sí. Es más la idea de que no se arrepintió de corazón y le dolió porque dice que Pedro lloró amargamente. Y ahí podemos ver un arrepentimiento sincero. Y en Judas vemos que fue, lloró, se arrepintió, o sea, y fue y entregó y no le quisieron recibir las monedas. Entonces parece, ¿qué dice el texto? Que los sacerdotes fueron con las monedas, compraron el terreno y ¿para qué lo compraron? ¿Qué dice Para ahí? sepultar a los extranjeros. Para sepultarlos. Y ahí fue donde Judas se fue a suicidar. Se ahorcó, porque ahí dice que se ahorcó. Se ahorcó y luego acá dice que cayó. Entonces, cuando le digan, oye, Judas se suicidó, pues sí, Mateo 27 lo dice. Oye, Judas se cayó y se abrió las entrañas. Sí, también. Por Hechos capítulo 1. Entonces no hay problema en ese sentido, no hay polémica ni hay dudas, ¿verdad? En cuanto a qué le pasó a Judas. ¿Sale? Sí. Bueno, sigamos. Porque está escrito en el libro de los Salmos, se ha hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y otro ocupe su cargo. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros, recibido arriba, es preciso que uno sea con nosotros testigo de su resurrección. Propusieron a dos, a José, que era llamado Barsabás, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra de estos dos cuál has escogido para tomar el lugar de este ministerio y apostolado, del cual Judas se extravió para irse a su propio lugar. Echaron suertes sobre ellos y la suerte cayó sobre Matías, quien fue contado con los 11 apóstoles. Entonces tenemos a Matías. ¿Quién es Matías? ¿Qué sabemos de Matías? Casi nada. Solamente que lo eligieron como uno de los 12, pero podemos ver que acompañó, estuvo con Jesús, lo conocían, pero no sobresalía. Él fue un seguidor fiel, una fidelidad silenciosa, en silencio, pero estuvo ahí en su resurrección, estuvo ahí en los momentos de crucifixión, estuvo en los momentos donde Jesús estaba y donde estaban los 12, era conocido por ellos. Entonces, tanto José como Matías eran conocidos por los apóstoles y dijeron: uno de ellos dos, que estuvieron con nosotros, son testigos de su resurrección y aquí están. Entonces podemos ver a Matías, que no se vuelve a mencionar a Matías para nada, a San Matías, el de los 12, uno de los 12, como un hombre fiel, pero no sobresale su liderazgo, ¿sale? Entonces no es necesario que sobresalga un liderazgo, pero fue uno de los 12. ¿Se puede decir que fue uno de los 12? Sí. Sí. ¿No? ¿Y qué se sabe de él?
Bueno, No sí. necesitas saber tú, pero el que necesita saber es Dios, cómo está su corazón. Y luego viene una palabra interesante, dice que echaron suertes. Echaron suertes. Entonces, ¿cómo está el asunto ahí? ¿Se vale haber un volado? ¿O Dados. qué es echar suertes? ¿Dados? Los datos. ¿Echar suertes? Como- ¿O jugar a los juegos de azar? Jugar a los juegos de azar. ¿Por qué los cristianos no jugamos juegos de azar y apostamos y demás? Porque es como adivinación, ¿no? ¿Cómo adivinación? Pues sí. Los sacerdotes echaban suerte, ¿no, pastor? Cuando... Bueno, tenían un método en el Antiguo Testamento de los sacerdotes, el sumo sacerdote nada más, del Urim y el Tumim, eran 12 piedras y Dios hablaba a través de los colores de cada tribu y demás. Pero no, eso era una habla de Dios directamente. Echar suertes es saber a quién le cae. Echar suertes es otra cosa. ¿Por qué entonces? ¿Cómo lo hicieron? Sí se acostumbraron a echar suertes, claro que sí. Sí, porque también lo hicieron con Jonás. Ah, sí, también. Sí, hay varios pasajes donde echan suertes. Pero ¿cómo era el método? No sabemos exactamente. Lo que sí sabemos es que había varios métodos. No sabemos este método. Pero pueden ser palitos de diferente tamaño y el que salga más chico o el más grande. O una piedra negra y una piedra blanca. Y el que la agarre, no sé, ahí estaba el apóstol Pedro. Y alguna manera de cómo echaron suertes y cayó. En lugar de echar una moneda y águila o sol. Porque dice cayó sobre Matías. Sí, fue algo repentino. Cayó sobre Matías la suerte. Sí, la suerte. Entonces, ahí tenemos una situación. Ahora, está interesante. Aún no venía el Espíritu Santo. Es la última vez que vemos en la Biblia donde echan suertes. Después del derramamiento del Espíritu, Ya no. las personas somos guiadas por Él, guiadas por el Espíritu Santo, para tomar decisiones, para elegir a personas, etcétera, es guiados por el Espíritu Santo, y lo vamos a ver cuando eligen a Pablo y a Bernabé para ser misioneros, etcétera, ¿no? Dice el Espíritu Santo, dijo, apártenme a ellos. ¿Vale? Sí. Exacto, bueno, la oración era otra parte, porque dice anterior, lo que leímos en versículos anteriores, dice que estaban orando unánimes, ¿verdad? ¿Cómo oraban? ¿Sin el Espíritu? No, bueno, Jesús les dejó una oración modelo. Les dijo, yo les voy a decir cómo van a orar. Ajá, pero nosotros oramos con el Espíritu Santo. Sí. Una persona que no tiene el Espíritu Santo puede tener comunión con Dios. A ver, Ana No, Karen. pero en ese tiempo Jesús representaba al Espíritu Santo. Y oraban, y le oraban a Jesús. No, pero pues él oraba al Padre. Ah, bueno, Jesús tenía el Espíritu, sí. Jesús oraba. Ajá, Pero Pero ellos. ¿cómo les enseñó? pero también les enseñó, ¿verdad? Él les ¿Sí? enseñó. Pero... Ajá. El Padre. ¿Cómo oraban unánimes si aún no venía el Espíritu Santo? Qué buena pregunta. Es que ellos ya iban directo con el Padre. Tal vez por el ejemplo que el Señor les daba, ¿no? Porque en algunas ocasiones les llamó la atención y les dijo, no han podido orar conmigo, aunque sea media hora o algo así, les dice. Una hora. Ajá. Cuando la En Getsemaní. transfiguración. Y ahí todavía no recibían el Espíritu Santo tampoco. Ok. Me parece que es Juan. En Juan, el Evangelio de Juan, dice Juan, parece que es 24, Juan. ¿Sí tiene 24? ¿Cuántos capítulos tiene Juan? 21. ¿Qué dice? Juan 20 dice, recibid el Espíritu. ¿Sí? ¿Sí habían visto ese pasaje? Antes de Pentecostés, antes de que venga el Espíritu Santo, los discípulos recibieron el Espíritu Santo para poder tener comunión y oración como la estamos observando ahora. Sin embargo, ¿cómo era la venida del Espíritu Santo antes de Pentecostés? Venía y se iba, no era de manera permanente. Sí, ajá. Pero ahí dice, ¿sí dice? 20, a ver, busquen. 20:22. 20:22, ¿qué dice? Dice, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Eso es todo. Ahí, eso es clave.
¿no? No se puede orar, no se puede tener comunión con Dios, no se puede tener oración unánime y ferviente sin el Espíritu Santo. Entonces, parece que ahí todavía no era permanente, pero Dios les concede eso. Y la otra era, ¿quién sustituye a Judas? ¿Pablo o Matías? Matías. Pero Pablo, ¿cómo se presenta como apóstol? ¿El 13º? Bueno, no, es que él dice que él es, bueno, Cristo Como último, como toma, abortivo. lo toma como apóstol, pero él les dice a los apóstoles, yo no soy de ustedes, pero yo vengo de algo más alto, que fue Jesucristo directamente quien lo escogió como apóstol. Entonces, ¿no sustituye Pablo a Judas? No, yo No, creo que no porque creo. para eso echaron suertes, ¿no? Para sustituir a Para Judas. sustituir a Judas. Sí, ya Sustituto de Judas no es Pablo. No. Sustituto de Judas es Matías. Y Pablo fue llamado después porque no estuvo con él, no estuvo en su resurrección, no estuvo en el ministerio de Jesús. Como dice aquí, es necesario que esté en el ministerio. Como dice, por tanto, de esos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el los 3 años y bautismo. medio. O sea, sí, Los todo 3 el años y tiempo. medio. Pablo Estuvieron no con estuvo él. con él. Y por eso era un requisito para que el que fuera elegido el sustituto de Judas, pues Conociera todo lo de primera mano. sí, Todo era un esto. requisito que hubiera estado con el Testigo Señor. ocular. Testigo ocular. Sería apóstol porque Cristo personalmente lo llamó. Sería así. Sí. Bueno, es que sí, sí. apóstol quiere decir mensajero, ¿no? Enviado. Enviado. Entonces, Sí, ¿quién lo mensajero, envió? ángel es mensajero. Que el Señor lo mandó, lo envió, envió lo mandó. Jesucristo. Sí, como misionero. Entonces, por eso sería el apóstol, ¿no? Sí, claro. Pero no, él fue con la misma autoridad de los 12. Con la misma autoridad de los 12. El apóstol Pablo, pues sí, es diferente a misioneros enviados. Aunque en la Biblia habla de diferentes apóstoles, vamos a ver a los diferentes apóstoles, porque esa es la palabra griega, apóstol, enviado. Fueron apóstoles a Samaria o a Judea, etcétera, ¿no? Pero la palabra en griego es así, enviado. Nada más que ahora se toma como un apóstol una situación de poder y de autoridad, ¿no? Entonces sí tenemos ahí algo. ¿Usted lleva a ser apóstol o qué? ¿Mande? ¿Usted lleva a ser apóstol o qué? De autoridad sobre otros pastores, ¿no? Esa es la idea de ahora los apóstoles modernos, que no tienen nada que ver, ¿no? Que no es bíblico. Sé que el nombre del 12º apóstol que va a estar escrito en las columnas va a ser el de Matías. Matías, ¿sí? ¿Crees que Pablo? Pues no. Las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. Ah, sí, los cimientos. Matías. Pues aquí está Matías. Están los 12 y se hace eso. Ya creo que ya acabamos, ¿no? Ya. Acabamos. Ahora sí, preguntas, comentarios, aportaciones al respecto de esto que vimos hoy. Segunda venida de Cristo. Bueno, más bien, ascensión. Se llama la ascensión, ¿verdad? De Cristo. Asciende al cielo. Se va. Una vez que se pierde en la nube, Llegará. se teletransporta hasta el tercer cielo. ¿Quién me platica del tercer cielo? Tercer cielo. ¿Lo que vio Pablo? No, o sea, ¿por qué decimos tercer cielo? O sea, ¿a dónde fue Jesús? Uno es el cielo. Una vez que se pierde en la nube, ¿a dónde se fue? Al trono, ahí a la presencia de Dios. Sí, lo vemos en Apocalipsis. Está Dios sentado en el trono, con ojos de fuego, con rostro de sol, con ¿qué más que dice ahí? Y el piso de oro y su vestidura que va para allá. Y luego a su diestra, ¿quién está? Jesús, ¿verdad? Jesús es Dios. Entonces, ¿Jesús está en el trono o Jesús está a un lado del trono? Bueno, pero Jesús está allá. Resucitado. Está allá, resucitado. ¿Cómo llegó allá?
Sí, ¿a qué velocidad vinieron los ángeles, arcángeles y serafines por él, en un carro de fuego? ¿Cómo? Son muchas preguntas que la Biblia no da respuesta, ni esté pensando, entonces, ¿cómo le hizo? Pero la situación es de la velocidad de un cuerpo glorificado. ¿A qué velocidad? ¿De la luz o más allá de la luz? ¡Pum! Y se desaparece y en el instante se aparece con el Padre, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Y los cuerpos glorificados? ¿Vamos a tener cuerpos glorificados? Sí. ¿Vamos a volar? Sí. ¿Volaremos con él? Sí. ¿En las nubes? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí, vamos a volar? Sí. Bueno. En un abrir y cerrar de ojos. Ok, entonces la ascensión, cuerpo glorificado. Tenemos preguntas de todo el capítulo. ¿Qué más podemos decir de todo este capítulo? Jesús resucita, 40 días, está con ellos, se les presenta varones con vestiduras blancas, Judas, el sustituto, viene Matías, aposento alto. El tercer cielo que menciona, ¿no? O sea, lo que se ve es el primer cielo. El segundo cielo es donde está. ¿El primer cielo cuál es? Lo que se ve. Lo que se ve. Ajá. Las estrellas, yo veo las estrellas y el sol y la luna. ¿Eso? Ajá. No, ese es el segundo. Hasta las nubes. Sí, nuestra atmósfera, aquí. Es el primer cielo. Las nubes, las aves. El segundo es donde están las estrellas. Estrellas, planetas y galaxias, todo eso. Ajá. ¿Y el tercero? Donde está la presencia de Está el trono del Señor. ¿Y de dónde sacamos eso? A ver, ¿de dónde lo sacamos? ¿Otra vez? ¿Otra vez no tenemos los versículos, Gaby? El apóstol Pablo, ¿no? Sí, del apóstol Pablo. No me acuerdo la cita. Segunda a los Corintios, capítulo 11, 12, capítulo 12. No, 11, ¿no? ¿Qué capítulo es? 12. Segunda a los Corintios, 12. ¿12? Ah, 12. ¿Qué dice? ¿Ya lo tienes? Dice, yo conozco a un hombre, conozco a un hombre. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé. No lo sé. Si fuera del cuerpo No lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ok, ¿qué vio? ¿Qué vio en el tercer cielo? Palabras inefables que no les dado al hombre expresar. O sea, Que fue arrebatado del paraíso, donde oyó palabras oyó palabras. inefables que no le es dado al hombre expresar. ¿Quieres saber qué es inefable? Pues claro. Que no le entiendo. Sí, más o menos. Sí. Tenemos esa idea. ¿A dónde se fue Jesús? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo que decía de María, El ¿no? aposento alto. María, ¿de qué? De lo que decía que fue la última vez que. Sí, se está habló de interesante eso, María, ¿verdad? Está interesante el ¿Dónde asunto de más María. viene? Y que por eso no es virgen, porque tuvo más hermanos de las católicas. Exacto. ¿Y de dónde sacan la ascensión de María? O sea, María se asciende. Y no, fíjate, se llama Inmaculada Ascensión de María. ¿Qué significa Inmaculada? ¿Qué significa Inmaculado? A ver, católico. Que no tuvo pecado. Que no tuvo pecado. Pero sí No tuvo una mujer humana que no tuvo pecado. Inmaculada. Ascensión, porque una mujer subió al cielo sin pecado. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo subió? Aquí vemos la ascensión de Jesús, Sí. pero no la de María. ¿Vale? Creer como católico. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hoy están muy callados. Hace 8 días no me dejaron. Es que hacía frío. Sí. Hace frío. Le estamos dando siempre. Pero el próximo miércoles, derramamiento No, del ese Espíritu. está- No. Examen, ¿verdad? A ver, examen. Estudia el capítulo 2. Karen. Tocó la reina Esther y se decía, decía ahí que eran como lo que pasa con Esther, era una especie de señales, o que se ligaba un poco a esta parte de la de Jesús, ¿no? Cuando el rey Azuero y estas cuestiones, o sea que ella tiene que ser valiente y revelar, le piden, su prima le pide ser valiente y revelar. Mardoqueo, su tío, ¿no? Pues eso. Le pide, era Primo, no primo, importa. no sé, su primo.
mano. a la horca, ¿no? Que Sí. eso igual era como la manera. Ahí representaba lo mismo que había sucedido con Judas. Y Así lo comparaban a Amán sí. con Judas. Sí, era como una especie de señal de lo que estaba por venir. Entonces, eso. Está interesante. No, nunca había pensado o leído algo de que Judas representara, perdón, Amán representara a Judas. Ajá, lo marca En el como futuro. una especie de señales en Sí. donde muestra como la similitud. No, está interesante. ¿Dónde? Me voy a la escuela dominical. Muy bien, ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna observación? ¿Comentario? Sí, vamos a ver. Padre, te damos gracias porque nos permites avanzar en este primer capítulo del libro de los Hechos. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor. Te ruego, Padre Celestial, que nos sigas bendiciendo con este estudio hermoso de tu palabra y que muchos conceptos doctrinales básicos del Espíritu, de la salvación, del evangelismo, del discipulado, de la plantación de iglesias, todo esto, Padre, suceda de una manera hermosa en nuestra vida. Gracias por todo. Bendice a mis hermanos y permítenos, Señor, seguir creciendo en ti. También te rogamos que bendigas los diezmos, las ofrendas que en esta noche han de levantarse. Bendice la economía de mis hermanos, el trabajo, Señor, y yo sé que la fidelidad de tu pueblo, Señor, habla de un corazón rendido a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.